como decía mi hermano, y gracias hermano por la introducción, realmente muy contento de estar aquí, muy afortunado, muy orgulloso de haber sido invitado. Realmente agradezco a nuestros hermanos Alfonso e Iris Serrano, son los que nos están hospedando, y soy muy agradecido por ello. Pero también por el repertorio de oradores que hemos escuchado hasta este momento. Realmente oradores bastante experiencia. Yo creo que si fuera a contar en lo que han dicho de los diferentes años que han estado ellos en el ministerio, me imagino que van a estar arriba de 100 años de experiencia. Y realmente nosotros tenemos esa oportunidad. Decía uno de nuestros hermanos que estamos aquí para aprender los unos de los otros, no solamente estamos aquí de vacaciones, de venir aquí a mirar la famosa silla del caballo o el famoso río que nos van a llevar el sábado. Estamos aquí para edificarnos, realmente edificarnos. Pero tengo que dar una atención especial porque las hermanas hermanas y hermanos nos están mirando abajo y ellos son los siervos que nos han preparado las comidas, la mañana, ahorita el almuerzo y ahora en la tarde que nos han preparado. Y realmente me dijeron, hermanas, salúdenos. Pero también, sinceramente, a nuestro hermano Mario, que realmente cuando me mandó la invitación, realmente estuve muy afortunado. Como decía el hermano, yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Realmente yo soy jíbaro, yo soy boricua de corazón, aunque yo estoy seguro que el 99% de los que están aquí dicen, hermano, usted no es puertorriqueño. Pues sí que sé que soy, pues sí que soy de los que comen yuca, de los que comen yautía, de los que comemos plátanos, de los que freímos el arroz porque nos gusta el pegado. Así que ya ves, yo soy. Realmente. Pero también hermanos, sinceramente aquí tenemos representación de casi todo Centro, Suramérica y aún de Estados Unidos, y realmente me alegra. Hay hermanos que hasta me dieron información de otros hermanos que yo conocí en el pasado. Ahora muchos de ellos he oído que ya pasaron, están con el Señor, y realmente tenemos hermanos de todas las, por decir así, de todas las repúblicas de esta nación. Como decía el hermano, yo me crié y yo nací en Puerto Rico, pero desde el 1979 vine a Estados Unidos con los planes, como muchos de nosotros, venir a la nación americana, agarrar experiencia, y decía yo 2 años de experiencia y me regreso a mi isla a trabajar, a continuar trabajando con la iglesia allá. Todavía me están esperando. Todavía me están esperando. Sinceramente, hermanos, no sé, esto va para arriba o para abajo. Ya estoy como el hermano ahorita. Pero realmente me alegra sinceramente estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Si ustedes han mirado el programa, realmente muchos de los temas sí son interesantes. Son temas que me llamaron mucho la atención. Nuestro hermano Campos, con la creación y la deidad, me gustó mucho el énfasis que dio él de cómo presentar el evangelio a un mundo que no conoce la Biblia. Y es realmente parte de lo que yo hago, Y yo me retiré de trabajo hace 5 años. Y uno de mis sueños, uno le llaman en inglés bucket list, uno de ellos era entre ellos de ir a la tierra madre, allá a España. Ya has cruzado, ya lo hicimos. Pero otra de las cosas que yo quería hacer era hacer viajes misioneros. Y muchos de ustedes posiblemente son misioneros, sostenidos por la iglesia, posiblemente en Estados Unidos. Muchos de ustedes son predicadores locales, sostenidos
posiblemente por sus propios trabajos, posiblemente por la congregación donde ustedes trabajan. Yo soy fruto de un misionero, realmente. Como me imagino que muchos de ustedes también hayan sido frutos de un misionero. Bueno, mi idea era que cuando yo me retirara, yo me iba a dedicar a visitar a las iglesias hispanas. En mi ministerio, mayor parte de mi ministerio que comencé ya para allá por los años 1975, 74, mucho fue allá en la ciudad de Chicago. Después trabajé un poco acá en el estado de Florida y en los últimos 10 años he trabajado en inglés, predicando en inglés, en Arkansas y ahora estoy ayudando acá en Springfield, Missouri. Pero yo quería volver. Y ya hemos hecho varios viajes misioneros. Esta ciudad fue el primer viaje misionero. Aquí estuve con Sergio por 3 meses. Y ese es mi plan. Los gastos, Dios me bendijo y me sigue bendiciendo con los fondos financieros. Así que si usted necesita ayuda, y ya varios hermanos ya les he hablado y algunos de ellos mostraron interés, yo estoy dispuesto. La güera, ahí que está. Ella no sabe lo que es la palabra güera. Pero ella tiene copias. Si alguien que está interesado en mirar, ahí está mi información del WhatsApp y de mi página de la Face, que llaman acá, no le llaman Facebook, solo Face. Pero otra vez, les invito a que si ustedes desean que les ayude, seguro que sí. Mi tema, como presentaba el hermano Estrada hace unos instantes, a veces se pone uno a pensar, bueno, ¿qué quieren los hermanos que diga? ¿Cómo quieren que lo presente? Y realmente a veces nosotros usamos la mejor sabiduría que tenemos para poder desarrollarlo. Y mi tema es la muerte, la unidad en la muerte. Y déjenme decirles para comenzar, a mí no me gustan los velorios. No me gustan ver las personas que no tienen vida. No me gusta realmente. He sido invitado a dar funerales. Y qué bueno que las cajas están cerradas. Porque realmente no me gusta. Nada que tenga que ver con la muerte. Estuvimos ahora aquí en las grutas de García. Y ahí está que la mano del muerte. Mi esposa le tomó foto y yo no, realmente como quien dice, no me gusta. Pero déjenme decirles sinceramente, hay 3 versículos que voy a usar, solamente esos 3. Si quieren ustedes apuntarlos ahora, muy bien. El primero es Juan, capítulo 11, verso 23. El segundo es Primera de Corintios, capítulo 15, verso 29. Y el segundo, el del texto de básico, es el Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 4. Y otra vez, pensaba yo, la realidad de los muertos. Y otra vez, el tema parece interesante y parece sencillo hasta que nosotros empezamos a indagar un poquito más. Y déjenme decirles, Cristo dijo allá en Juan capítulo 11, verso 23, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. La primera pregunta, como el estilo del hermano, la primera pregunta que me hice yo, ¿de dónde agarró ella la idea de la resurrección? Porque déjenme decirles, en el Antiguo Testamento no se habla de la resurrección, excepto posiblemente una idea que se dio allá en Daniel, capítulo 12, verso 2, donde dice, muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero hubo una secta muy famosa en el tiempo de Cristo. Bueno, habían 2 muy famosas, pero una más que la otra. La secta de los fariseos.
La secta de los fariseos creían en la resurrección, creían en la vida del más allá. Otra vez, acuérdense, si ustedes notan la ideología, las filosofías, las creencias de los egipcios, o posiblemente la creencia de los griegos, o posiblemente la creencia de los romanos, casi ninguno de ellos enseñaba nada de la resurrección, nada de la vida del más allá. Bueno, ni tan siquiera enseñaban acerca de los ángeles, porque tanto la mitología griega como la mitología romana eran dioses que vivían en lo alto y dioses no se hacían humanos. Uno de los grandes argumentos del Evangelio de Juan, tratando de refutar eso. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba compuesta de personas, de hermanos, que eran de esta ideología, habían crecido con esta ideología, habían ido a la primaria, a la secundaria, aprendieron de los dioses. Dioses son dioses y ellos están allá. Dioses no se hacen humanos. Por eso se reían del cristianismo. Por eso se reían. Por eso se burlaban del cristianismo. La otra secta eran las sectas de los saduceos. Y ellos no creían en ninguno de los dos. En ninguno de los dos. Y ahora otra vez miramos el tema de nosotros, la unidad en la muerte. Para que haya muerte, bueno, entonces alguien tiene que morir, alguien tiene que morir. Y es interesante, yo no sé, a los hermanos, yo sé que examinan estos conceptos y posiblemente hasta lo saben con más abundancia de lo que sé yo, pero ustedes saben que tanto la carta de Corintios como la carta de Romanos fueron escritas casi 40 años más tarde, después que Cristo resucitó de los muertos. La primera carta de Pablo, contrario a cómo nuestra Biblia nos los organiza, fue Tesalonicenses. Y el tema de Tesalonicenses es la venida de Cristo. Años más tarde escribió la carta de Corintios, donde habla precisamente de la muerte y de la resurrección. Años más tarde se escribe Romanos, donde se dedica un capítulo completo para hablar de la muerte y de la resurrección. Tú y yo, gracias a Dios, tenemos los 27 libros de la Biblia organizados por capítulos, por versículos, por nombres. Qué bueno que encontraron estos diferentes rollos a través de los diferentes lugares, a través de los diferentes años. Y qué bueno que Valera 60 los organizó de una manera que nosotros lo podemos leer. Pero déjenme decirles, la iglesia estuvo muchos años sin saber los detalles que tú y yo leemos ahora en Romanos. Los detalles que tú y yo leemos ahora en Corintios. Muchos años. Y acuérdense, Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y cada viaje del apóstol Pablo, cada viaje de esto duró 2, 3 años. Y él pasaba primero y iba allá a esta área y se regresaba y después regresaba después y hablaba posiblemente a los mismos hermanos y se regresaba. Y finalmente su último viaje que fue hasta Roma. Y desde Roma escribió muchos de sus libros que nosotros leemos. Pero noten ustedes cómo muchas de las doctrinas de la iglesia se pasaron de boca, de labio a labio. No había este Nuevo Testamento que le llevaban ellos debajo de la mano. No había este rollo que llevaban ellos en su bolsa y lo sacaban y decían, Pablo enseñó esto, Cristo enseñó eso. Bueno, dicho sea de paso, ni aun los evangelios fueron escritos mucho más tarde. El último evangelio, el de Juan. Nadie sabía lo que Juan dijo. Muchos cristianos murieron. No sabían nada de lo que Juan escribió. Muchos ni tan siquiera sabían algo de lo que Mateo escribió, porque son libros que se escribieron muy tarde, después del establecimiento de la iglesia. Y ahora nosotros encontramos el gran mensaje de que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo viene.
Y bien que nosotros sabemos esas cosas bien, pero no la iglesia primitiva. Hay un concepto, y lo leemos allá en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 29, donde Pablo hace una aclaración a la iglesia de Corinto. Y realmente la aclaración que Pablo hace a la iglesia de Corinto, yo no sé de dónde vino eso. Yo no sé de dónde vino eso. Hay varios eruditos de la palabra de Dios, esta gente que lee estos otros libros antiguos de cómo podría haber entrado esta idea de ser bautizado por los muertos. Y Pablo realmente está criticando la idea de una manera positiva. Y dice, ¿y qué hacen ustedes que se bautizan por los muertos? ¿Por qué hacen ustedes estos si no hay resurrección? Exactamente de modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y Pablo realmente, él está usando, y ustedes si han leído la carta de Corintios, Pablo está, como quien dice, resolviendo ciertos problemas doctrinales, problemas de conducta, problemas de pasos, dándoles a entender ciertas cosas que ellos no habían entendido. Ustedes y yo, y el hermano hablaba un poquito de eso, entendimos la cena del Señor hoy, porque tenemos el capítulo 11 de Corintios. Pero cuando Pablo escribe esa carta a Corintios, dice, yo no los estoy alabando, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Porque ustedes cuando comen el pan, piensan que es comida, como la que tuvimos ahorita hace unas horas. Piensan ustedes que al tomar el jugo de la vid, es simplemente jugo, es simplemente vino. Eso no es la cena del Señor. Ustedes y yo bien entendemos eso. Pero déjeme decirle, la iglesia de Corintios no. Y ellos también tenían un problema con la resurrección. Tenían un tremendo problema con la resurrección. Ellos realmente no entendían la resurrección. Ellos realmente estaban confundidos que se iban a resucitar. Acuérdense ustedes, la primera carta que Pablo escribe con Tesalonicenses, él está hablando de la segunda venida. Muy poco la iglesia predica de la segunda venida. A veces porque es común, es esperado. Pero déjenme decirles, si nosotros predicamos un poquito más de la segunda venida, si predicamos un poquito más de la resurrección, nuestras iglesias no estarían menguando. Sinceramente les digo. Porque hay gente que ha olvidado que Cristo viene. Hay gente que ha olvidado realmente la importancia del bautismo. Hay gente que ha olvidado la importancia de la resurrección. Han olvidado la importancia de la cena del Señor. Y muchas veces, como corintios, a veces la tomamos como si fuera algo tradicional, como si fuera una costumbre. Por ahí usan palabras que es un símbolo de esto y de lo otro. A mí no me gustan usar palabras que no usa la Biblia. Trato de usar el vocabulario de la Biblia. Pero la iglesia de Corintios había olvidado que el acto del bautismo es la mente, la actitud, el razonamiento por el cual nosotros aceptamos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Yo no sé, hermanos, posiblemente usted se acordará del aniversario de su esposa o de su esposo. Yo estoy seguro que usted se acordará cuando nacieron sus hijos.
Yo no, yo lo pongo en el calendario. Oh, hoy fue el cumpleaños de una de mis yernas. Y esta mañana le mandé un mensaje. Si no estaba porque no estaba en el calendario, ni me hubiera acordado. Pero ¿se acuerda usted el día que usted tomó las aguas del bautismo con el propósito correcto? Porque déjenme decirles, eso es precisamente lo que Pablo nos está tratando de decir. Y él da este argumento, él da esta explicación. Y dice ahí, dice que Pablo mismo está tratando de enseñarles a ellos, le presenta esta pregunta retórica a la iglesia de Corintios, está tratando de que ellos entiendan, ustedes se bautizaron para morir, o simplemente se bautizaron porque se bautizaron. Se dice, y hay un grupo religioso que realmente lo hace como práctica, pero se dice que la iglesia en Corintios, por la influencia de dioses, que la iglesia de Corintios, como explicaba uno de los hermanos, era una ciudad que venía bombardeada de toda clase de ideologías, de filosofías. Y cualquiera que vinieran del este, del sur o del oeste, ahí la recibían porque era un puerto. Y ahí venían los grandes pensadores, ahí venían los grandes filósofos. Se dice que se les había enseñado a ellos, el bautismo es para salvación. Si tú no eres bautizado, no vas a recibir la resurrección, no vas a recibir a Cristo. Pero mi mamá no se bautizó. Pero mi hijo no se bautizó. Hay otra iglesia por ahí que trata de hacer lo mismo. Mejor, como quien dice, antes de que se mueran, mejor los rociamos. Pero realmente hay una religión que predica y enseña esto de bautismo por los muertos. Pablo no está justificando la práctica de ellos. Por estar realmente él tratando de exponerle a ellos la inconsistencia de su pensamiento. Está tratando él de afirmar que lo que ellos estaban haciendo era por las conclusiones equivocadas. Pero otra vez, esto no quita la importancia del bautismo. No quita la importancia de por qué nos bautizamos. Y sí, el bautismo es muy importante. Y gracias al hermano que lo explicó, hay que hacerlo correctamente. Hay que hacerlo correctamente. Porque es el bautismo quien nos pone en Cristo. Esta iglesia de Corintios, realmente ellos tenían estas ideas y la idea de ellos era de que, bueno, si me bautizo, ellos, dice Pablo, ellos que se bautizan por los muertos. No que era una práctica de la iglesia, pero de este grupo especial o de este grupo seleccionado. Porque ellos realmente no habían entendido qué es estar muertos en Cristo. Vivir muertos. Y vamos a ver un poquito más cuando lleguemos a Romanos en esto. Pablo procede a hablar de una manera retórica con estas preguntas que él les hace, de una manera retórica diciendo, si los muertos no resucitan, ¿para qué entonces se bautizan por los muertos? Y estaban hablando, literalmente estaba hablando de gente viva que se estaba bautizando por gente que ya había físicamente muerta. Otra vez, Pablo no está justificando que eso es verdad. No lo está justificando. Simplemente él está viendo y dándoles a ellos qué conclusión tan absurda ustedes tienen. Porque esto no es estar viviendo en Cristo. Otra de las cosas que Pablo nos enseña, otra de las cosas que él nos enseña ahí mismo en el capítulo 15, y otra vez no lo voy a leer los versículos, pero del verso 20 hasta el verso 28, cuando él comienza a hablar de lo que es la verdadera resurrección de Cristo. Y hermanos, déjenme decirles, si usted no cree que Cristo resucitó, vana es su fe. Si usted no cree hoy en día, ahora, que Cristo está mirándolo, vana es su fe.
Si usted no reconoce que esta no es nuestra tierra, que esta no es nuestra ciudadanía, vana es nuestra fe. Si usted anda cometiendo pecados, infracciones, si usted anda desobedeciendo la palabra de Dios, mucho cuidado entonces, porque todavía usted anda en pecados y no en la vida de Cristo. La iglesia en Corintios, realmente Pablo trata de explicarle a ellos de que ellos realmente no entendían la realidad de la resurrección. No la entendían. No la entendían. Realmente ellos habían llegado a una conclusión que realmente no tenía que ver nada con lo que se enseñaba, con lo que Pablo enseñó años antes cuando estuvo en esa ciudad. Acuérdense, el mismo capítulo 15, ¿qué es el Evangelio? Lo que decíamos anterior, Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Y yo no sé de ustedes cuándo fue la última vez que ustedes reconocieron, Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está mirándonos, Cristo viene. Bueno, según los tesalonicenses, decían ellos, no viene, dice, lo tienen por tardanza, añade por el otro lado Pedro, por tardanza. No, Cristo se olvidó de la tierra, Cristo se olvidó de nosotros, Cristo se olvidó de los sufrimientos que tenemos nosotros. El domingo estábamos hablando algo de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde Cristo nos ve, Cristo ve lo que estamos pasando porque Cristo es vivo. No solamente aquí en este edificio, pero en cada instante que nosotros andamos. Cristo está con nosotros, viéndonos constantemente. Pablo trata de profundizar con la iglesia de Corintios para enseñarles a ellos que nosotros somos sepultados con Cristo, que nosotros fuimos enterrados con Cristo, que nosotros tenemos una participación en la muerte de Cristo a través del bautismo. A través del bautismo. Y otra vez, hermanos, si usted no se acuerda, ¿cuándo fue ese día que usted entregó su vida a Cristo? Mucho cuidado, porque tenemos que recordarlo. Por eso recordamos la muerte de Cristo. No porque es una costumbre de la iglesia del Señor. Cada primer día de la semana recordamos la muerte de Cristo, porque me hace a mí ver, yo fui bautizado, yo fui sepultado con Cristo, yo fui resucitado con Cristo, ahora tengo participación en su vida, ya no muero. La frase que le dice allá en Juan, realmente María tenía mucha razón. María tenía mucha razón. Los fariseos tenían razón hablando de la resurrección, aunque realmente no lo entendieron hasta que Cristo vino y con todo eso lo crucificaron. Con todo eso lo crucificaron. Nosotros podemos ver que la iglesia de Corintio estaba confundida. Estaba confundida. Pero déjenme decirles que hay muchos hermanos que también están confundidos. No han entendido realmente lo que es la cena del Señor. No han entendido realmente lo que es el bautismo. Id por todo id y haced discípulos. El que creyere y fuere bautizado. La idea de Cristo era que ellos entiendan lo que es el bautismo. Por eso dice la frase primero, hagan discípulos. Enséñenle lo que van a hacer. Me gusta la ilustración que puso el hermano. Realmente, porque a veces hemos llevado a gente al bautismo y no les hemos explicado que una vez que yo me entrego al Señor, hay una dedicación, hay un compromiso, hay un voto. Casados con Cristo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. O ya sea que yo me vaya a dormir, porque es la frase preferida de los cristianos, vaya a dormir para que Cristo me despierte en el día de su venida, o que Cristo me levante en las nubes. Y como ustedes han visto, ya son
Bueno, si vamos a contar que Cristo murió en el año 33, estamos en el año 2025, tomando la diferencia del calendario greco-romano, que hay una diferencia de 4 años, así que Cristo murió aproximadamente 2000 años y todavía no viene, pero todavía lo esperamos o deberíamos esperarlo. Por eso, vamos a ver lo que Pablo dice allá en la carta de Corintios, porque realmente Pablo ahora nos va a dar el argumento y nos va a demostrar que la conducta de aquellos que son de Cristo es una conducta que nosotros deberíamos entender a claridad. Pero, como la iglesia de Corintios, hay veces que nosotros hacemos las cosas y no entendemos. Yo les voy a dar un ejemplo y como quien dice, son cosas que a veces uno no la ve o no las entiende a su capacidad. Yo tenía aproximadamente 14 años cuando llegué al Evangelio. Yo había pasado por el catolicismo, como me imagino todos ustedes, y sabía que el catolicismo no era lo correcto, ya sabía, y no tenía que saber tanta Biblia para saber que el catolicismo no era lo correcto. Pasé a los pentecostales, un poquito más cerca de la Biblia, pero también sabía que no era correcto. Hasta que escuché el programa de la Iglesia de Cristo a través de la radio local, y en esa ocasión estaba escuchando a nuestro hermano Juan Antonio Monroy, y me impresionó sus lecciones, me impresionó su mensaje, al grado de que yo mandé la carta, y en aquel tiempo se usaba papel, sobre y sello, mandé mi carta, me mandaron cursos por correspondencia. Yo tomé todos los cursos por correspondencia que el hermano Homer Mathis tenía, todos los terminé, hasta que un día le mandé una carta y le dije, hermano, yo quiero bautizarme. Vino, me recogió y ese día me bauticé. Era en un lugar en la ciudad de Ponce, era en un domingo, seguro, porque era el día de adoración, y era en la propiedad de lo que se llama la YMCA. Por aquí he visto varios lugares donde está la YMCA, que es un lugar público que la iglesia rentaba los domingos. Teníamos que limpiar, tenían ellos que limpiar. En ese tiempo yo no era miembro activo. Ellos tenían que limpiar y hacer su arreglo, quitar las botellas y toda la basura que dejaban la gente anterior de la fiesta que habían tenido. Y la conveniencia de ese lugar era que tenía piscina. Y ustedes saben que para el bautismo se necesita agua, mucha agua. Me acuerdo como si fuera ayer. Mi hija es el ejemplo que les iba a dar. Ella se bautizó aproximadamente como 11 años. El hermano la bautizó y según ella había entendido lo que era el bautismo. Ella había entendido lo que había hecho. Bueno, después que ella terminó la escuela en Harding, hay una escuela cristiana allá en Harding, empezó ella su ministerio. Ella trabajaba en un ministerio de la Iglesia de Cristo allá en la ciudad de Little Rock. Y ella me llamó un día y me dijo, papi, yo me quiero bautizar. Sí, yo creo que yo no entendí lo que yo hice la primera vez que me bauticé. Yo no entendí. Yo creo, hermanos y hermanas, me imagino que cuando la iglesia de Roma recibió esta carta, yo me imagino que cuando ellos recibieron esta explicación del bautismo, pues yo no sabía que el bautismo era tan importante. Yo no sabía que el bautismo sellaba mi destino. Yo no sabía, yo no entendía. Yo sabía que había que bautizarse porque decían los hermanos que hay que bautizarse. Yo por eso, sinceramente, esta es mi opinión y solamente mi opinión, pero cuando alguien me dice a mí que quiere bautizarse, yo no lo meto, no vamos al río rápidamente, no. Tenemos nuestra sección privada y yo trato de explicarle lo que realmente es el bautismo.
explicarle qué es lo que está haciendo. Y uso mucho esa ilustración de Cristo, de aquel que comienza a hacer su casa. Y empezó a construir su casa, casi ya tenía las primeras 4 paredes y se le acabó el dinero. O aquella ilustración que dijo Cristo, de aquel capitán o de aquel rey que va a ir a la guerra con el otro y él tiene 10,000 y aquel tiene 30,000. No, ¿sabes qué? Mejor hacemos la paz. Ambas ilustraciones de Cristo está hablando de aquel voto que yo estoy haciendo. ¿Qué diremos? Dice Pablo. 3 preguntas. ¿Qué diremos? Y él está contestando la frase, él está contestando el argumento del capítulo 5, verso 20 y verso 21, que dice de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Gracias a estas personas que dividieron los capítulos y versículos y cosas así. Pero ¿saben ustedes? El capítulo 5 y el verso 1 del capítulo 6, no hay ninguna separación. Es el mismo pensamiento. ¿Qué diremos? ¿Vamos a pecar más? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que haya más gracia? Mientras más peque, más gracia tengo. Más bondad de Dios tengo. Más perdón de Dios tengo. No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Uno de nuestros hermanos dio la presentación de pecados voluntarios, pecados involuntarios, así que le dejamos, ya oyeron ustedes esa presentación. No somos perfectos, vamos a pecar, seguro que sí. Somos hechos de carne y hueso. Estamos en un mundo donde el diablo domina y controla. Estamos en un mundo donde el diablo usa la tecnología, usa la cinematografía, usa los libros, usa nuestros vecinos, usa el trabajo para obligarnos o enseñarnos a pecar. Seguro que sí. Y hay veces que nos descuidamos y cometemos errores, cometemos pecado. Y ustedes conocen el resto de la historia en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan está hablando, qué bueno que hay gracia, qué bueno que hay amor, qué bueno que hay perdón. Básicamente es el tema de la primera carta de Juan. Cada capítulo, los 5 capítulos, todos tienen que ver. Hay gracia, hay perdón, hay amor. Y qué bueno. Pero esa no era la idea de los de Roma. No, la idea de los de Roma, y otra vez hay que considerar que muchos de estos hermanos en Roma eran personas que eran de la ideología judía, eran de la ideología mitológica del Imperio Romano. Ellos realmente empiezan ellos a mirar que decían ellos que, bueno, si yo peco más perdón recibo. Y realmente Pablo realmente está refutando este argumento. Lo está refutando de varias maneras. Pablo me dice a mí realmente que la ley se introdujo para que el pecador, que la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna mediante Jesús. Y los judíos, los cristianos, habían olvidado esto, de que realmente nosotros no podemos seguir pecando. Tú y yo
no podemos seguir pecando. Punto. Morimos con Cristo. Este es el análisis del capítulo 6 que Pablo nos da ya. Y otra vez, no voy a leer todos los versículos, ahí están los versículos. Primero me dice en los versículos del 1 al 14 los beneficios del bautismo. Y es interesante porque Pablo presenta ciertos argumentos que nosotros hemos pasado por alto. A veces, como dicen en mi pueblo, leemos y no entendemos, pero no preguntamos. Verso 4, Pablo me dice a mí que uno de los beneficios de morir en Cristo, en el bautismo, es: somos sepultados juntamente con Él. Es como si nosotros nos imagináramos que Cristo murió, lo pusieron en aquella cueva y ahí voy yo con Él. Dentro de esa cueva, dentro de esa tumba. Hermanos, es diferente cuando nosotros no visualizamos lo que Pablo está tratando de explicarnos. Yo fui sepultado con Él. Yo estuve en esa tumba fría. Yo estuve viendo al Señor muerto. 3 días. Viernes, sábado, domingo. 3 días. ¿Hemos entendido lo que es el bautismo? Yo estaba enterrado con Cristo para que con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también yo salga resucitado a una vida nueva. ¿Habías pensado? ¿Habías realmente analizado que el bautismo es la única manera como nosotros entramos en esa misma tumba donde Cristo se le puso su cuerpo? Esa tumba que lo sellaron aquellos soldados romanos. Esa tumba donde estos guardias estaban al frente de la puerta de donde él estaba, y yo, y tú, y Cristo estábamos en esa tumba. Otra cosa que nosotros podemos aprender con el bautismo, que así también lo seremos en la resurrección. Porque si fuimos plantados con Él, otra vez fuimos puestos en la tumba con Cristo, también fuimos plantados con Él también lo seremos en la de su muerte. Y así también lo seremos en la de la resurrección. Otra vez, imagínense, solo imagínense ustedes estar en la tumba con Cristo. Estar ahí viendo su cuerpo helado. Y ahí yo estoy mirándolo. Otra vez hay que entender los conceptos de que la paga del pecado es muerte. Yo no voy a entrar en esos detalles, ustedes bien lo entienden. Y que había que haber muerte. Sin muerte no hay sacrificio, sin muerte no hay perdón de pecado. Pero eso no es el énfasis que Pablo está haciendo aquí en Romanos 6. El énfasis que está haciendo es: tú y yo estábamos en la tumba con Cristo. Y la única manera como podemos alcanzar eso es a través del bautismo. Dice también Pablo en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido. Cristo fue clavado en la cruz. Cristo murió en la cruz.
Cristo murió porque era lo que tenía que hacer. Era lo que demandaba la ley. Era lo que Dios había demandado, aun a pesar de que su propio hijo era el que le iba a pagar la deuda. Y Cristo la pagó. Pero noten ustedes que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Realmente, hermanos, muchas veces nosotros no hemos mirado estos versículos más detalladamente. Y miramos Romano y miramos lo que él dice, y a veces nosotros no hemos entendido lo que el Evangelio nos está diciendo. Hay más todavía. Dice en el verso 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado murió. El pecado murió en esa misma tumba donde Cristo estaba. Para eso vino Cristo, para eso murió, para quitar el pecado. Pero ¿saben qué? Yo estoy en la tumba con Él. Así que quiere decir que ya no servimos al pecado. Yo estoy seguro que alguno de mis hermanos puede ir al griego y buscar la palabra servir, que es una palabra que indica hacer actos. Es, en el caso de los siervos o los esclavos en el tiempo de Cristo, en esta era, eran personas que eran dueños de otros. Ellos no tenían ningún derecho, no tenían ellos ningún privilegio. Ellos hacían lo que su amo les decía. Pero dice, nosotros ahora no estamos así. Nosotros ahora no tenemos que servir. Ya no somos esclavos. Ya no tenemos que servir al pecado, al diablo, a Satanás. Ya no tenemos, ya se terminó. Ya no servimos al pecado, sino que realmente nosotros ahora, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y realmente nosotros podemos ver que así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La conclusión de Pablo es, ¿cómo entonces vas a seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo es que todavía vas a seguir viviendo en el pecado? Pablo nos dice, el bautismo nos libra del pecado. Pero otra vez, hermanos, tenemos que entender, fuimos sepultados con Él. Fuimos resucitados con Él. ¿Se acuerdan la figura que puse al principio? Y es interesante. Esto lo leí, no sé ni dónde. A veces lee uno tantas cosas y no guarda uno las referencias. Pero estaba leyendo esto y estaba hablando de los mantos de Cristo, de los mantos que estuvieron en la tumba. Y según esta persona, este comentarista, dice que los ángeles doblaron los mantos de una manera muy especial. Y ustedes notan el vocabulario que usa tanto Mateo como Juan. Dice que ellos doblaron los mantos y lo pusieron en la cabecera. Y yo me preguntaba, ¿por qué ese detalle? ¿Para qué me da Mateo o Juan ese detalle? Bueno, de acuerdo a este comentarista, dice él que de la manera que se doblaron los mantos, indicaba que él iba a volver. Que él iba a volver. Y hace el ejemplo de personas que comían a la mesa. Y si la persona terminaba ya de comer, él doblaba su servilleta, la ponía encima del plato. Venía la sierva, ya él terminó, recoge su plato. Pero si él dobla su servilleta y la pone al lado del plato, y él se levanta, viene la sirvienta y dice, no, él no ha terminado, él va a regresar. Yo no sé si es verdad o es mentira,
pero tiene sentido para mí, o por lo menos tiene lógica. Pero acuérdense que Cristo va a regresar. Cristo murió. Nosotros fuimos sepultados con Él. Cristo resucitó. Nosotros ahora vivimos por Él. Y un día Él va a regresar. Un día Él va a regresar. Nosotros somos sepultados con Cristo. El creyente ha tenido su propio entierro con Cristo. Las palabras de Bailey Murray dice, no es que el creyente en el bautismo se ha puesto en su propia tumba, literalmente en la propia tumba de Cristo, sino que es a través de esa acción que es colocado junto a Cristo en la de Él. La próxima vez que usted tome la cena del Señor, acuérdese. Toma este pan en memoria de mi cuerpo. Toma esta copa en memoria de mi sangre que fue derramada para remisión de los pecados. No es un acto muy a la ligera, no es un acto muy tradicional. Cuando yo dirijo la cena del Señor allá con los hermanos, yo siempre hago esta pregunta. ¿Quiénes son los que deben tomar la cena del Señor? La iglesia. No los niños, no le dé la copa, no le dé el pedazo de pan a los niños. Por favor, no. Por lo menos si lo hace, no lo haga frente a mí. Porque realmente este hermano no entiende el significado de este acto. O necesita más conocimiento. Cuando nosotros damos el pedazo de pan a un niño o la copa a otro niño, algo así es lo que Pablo quiere decir allá en Corintios, tomando la cena del Señor de una manera realmente que no es verdadera. Una vez pregunté yo no sé la contestación, pero yo pregunté y he oído contestaciones. Los judíos acostumbraban en los sacrificios que hacían ellos, si era vaca o era becerro o era oveja, todo se quemaba, ¿verdad? Y lo que no se quemaba, a veces iba a los sacerdotes, a veces iba a la persona que ofrecía el sacrificio. Depende hay 5 diferentes sacrificios allá en el libro de Levíticos. Pero nunca la Biblia me dice que las sobras fueron tiradas a la basura. Nunca. Lean ustedes las descripciones de las fiestas allá en Levíticos. Nunca dice que las sobras las tiraron a la basura. Y me pongo ya a pensar en la cena del Señor. Bueno, el domingo aquí estuvimos con los hermanos y hasta me di cuenta que tuvieron que ir a traer más copitas porque era bastante los hermanos tomando la cena. Pero me pregunto yo, ¿qué pasó con las sobras? ¿Qué pasó con las copitas o el pan que no se tomó? Yo no sé. Pero una cosa sí les digo, más vale que la hayan ustedes puesto de una manera adecuada. Porque acuérdense, ese pan fue bendito, esa copa fue bendita con un propósito. Y ahora me estoy metiendo en las ideas del hermano Esparza. Yo no sé, yo sinceramente no sé. Ese pasaje que Pablo nos da, realmente son, por decir así, las primeras instrucciones que se nos enseña claramente qué es vivir en Cristo, qué es vivir en la vida de Cristo. Y este pasaje realmente nos enseña a nosotros cómo debemos vivir nosotros los muertos. Y realmente hay 3 cosas que yo veo en este pasaje de Pablo. Primeramente, que nosotros debemos aceptar, que nosotros realmente debemos aceptar primeramente que hay una partida, hay un funeral.
hay una muerte. Hay alguien que dejó de respirar. Es lo primero que Pablo nos enseña aquí primeramente. Queriéndonos decir, su argumento es entonces de que si ustedes, dice, ustedes entonces ya murieron con Cristo, ya murieron. Y como dicen en mi pueblo, el muerto al hoyo y la viuda a casarse otra vez. Pero el muerto al hoyo, el muerto al hoyo. Pablo realmente me está dando el argumento de que nosotros se nos dice que ya no tenemos ninguna participación con el pecado, porque ya la gracia se derramó. Pablo me está diciendo que nosotros no podemos abusar de la gracia de Dios, que cada vez que pecamos, que simplemente le pedimos perdón. Pablo nos está hablando de que nosotros, y otra vez citando al hermano, debemos nosotros madurar. Debemos nosotros ser más fuertes. Que cuando yo era niño hacía las cosas de niño, hacía necedades, hacía cosas que no eran niños cristianos, niños en Cristo. Pero hermanos, ya no somos niños. Y por decir así, tanto nosotros los que estamos predicando la palabra de Dios constantemente como los miembros comunes y corrientes, ya no somos niños. La respuesta de Pablo es, ¿cómo vamos a seguir todavía viviendo en el pecado? Realmente no podemos seguir viviendo en el pecado. La segunda idea que Pablo nos da en los versos 3 y 4 es que nosotros debemos aceptar la realidad. Versos 3 y 4, ¿no saben ustedes que los que han sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros. Cristo resucitó y si la historia de estos mantos es correcta, Cristo va a regresar. Así que si yo fui bautizado, yo entonces debo vivir como que Cristo va a regresar. Pero como dice Pablo a los Corintios, hay muchos que viven como en el tiempo de Noé. Ya se les olvidó que Cristo va a venir. Pedro también cita la misma idea. Versículo 4, la segunda parte. Nosotros debemos aceptar el poder de la resurrección de Cristo para que andemos en nueva vida, para que andemos en esa vida que realmente Él nos ha dado. ¿Cómo deberían vivir los muertos? En realidad no deberían. No deberían, porque ya estamos muertos, pero estamos muertos al pecado. Y ya no tenemos que seguir pecando. Ya morimos al pecado. Ya no debemos nosotros considerar las cosas de este mundo, los pecados de este mundo. Ya nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, ya nosotros hemos recibido una nueva criatura, ya nosotros hemos recibido un nuevo nombre. Ya no tenemos parte con el hombre viejo. Termino leyéndole en esta invitación. Y esta invitación viene del apóstol Pablo. Viene del apóstol Pablo. Un minuto nada más, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 13, hasta el verso 18. Y noten ustedes, y esta es la invitación para ustedes, esta es la invitación para mí. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos con Él para siempre. Por tanto, alentémonos con estas palabras. Vivamos en la vida de la resurrección de Cristo. Acuérdense que nosotros vivimos en esa tumba y Cristo nació, resucitó para vida y no morir jamás. Que Dios les bendiga. Amén.